Lo primero que yo podría señalarle a usted que se está observando es algo que es también antiguo, pero que se está procurando en este momento resolver de algún modo diferente, que es la contradicción, no sé si posible de resolverse, entre la tendencia del capital a su reproducción, a someterse a la ley del lucro, que supone su centralización y concentración, y las exigencias de legitimidad. Durante un tiempo se buscó esta solución a través de los golpes militares. Se pensó que los militares resolvían este problema. Sin embargo, las experiencias de los últimos años han demostrado que no se resuelve. Se resuelve un problema de dominación, pero no de legitimación. Los sistemas de dominación pura no se sostienen en el tiempo, se quiebran, y lo estamos viendo y lo hemos visto en Chile y en Argentina, por citar dos casos. Requieren, por lo tanto, de legitimarse, y la legitimación necesita abrir el juego político. Abrir el juego político es, creo, el incordio de hoy. Porque cabría preguntarse si esas democracias que trataron de irrumpir con proyectos de cambio social en los años 60 y 70 en muchos países del continente, que fueron las que objeto del atentado de los golpes militares en distintas fechas, en corto tiempo. Esa democracia, por ejemplo, que muere con Allende el 73, ¿revivió realmente el 89? ¿Con el señor Elwin? ¿Con la concertación? ¿Es la misma democracia que muere y renace como ave fénix? Podríamos poner otros países también en ejemplo en este sentido. ¿O es otra democracia? Eso es un problema teórico y político a la vez. ¿Qué marcaría la diferencia entre sostener que la democracia que muere en Chile el 73 no es la democracia que renace el 89 con la elección presidencial? Que la democracia que muere el 73 no es la democracia que se ha tratado de sostener durante 18 años con los gobiernos de la concertación. ¿Qué es lo que permitiría hacer esa afirmación? Pueden haber muchas, pero comencemos por lo siguiente. Alguien me podría decir, un politólogo, podría decir, pero ¿por qué no es la misma? Si los síntomas son los mismos. Tenemos gobiernos civiles, hay elecciones, hay sindicatos, hay partido, hay sociedad civil, hay municipios que funcionan, los militares están acuartelados, los gobiernos duran un periodo previsible, se han sucedido en el número de presidentes. Sigo con la experiencia de Chile. ¿Por qué usted se atreve a decir que no es la misma democracia? La democracia, afortunadamente, es suficientemente fuerte como para renacer. ¿Es así? Es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué le falta a esta democracia? Esa sería la pregunta. Le falta algo fundamental, que es donde ustedes están actuando. Le falta vida pública. Fíjense lo que significa. ¿Y qué significa que le falte vida pública? Sigo con el caso de Chile, porque es un paradigma que se ha pretendido repetir en muchos lugares. En Chile, si yo comparo el Chile de la concertación con el Chile del régimen militar Pinochet, hay menos información ahora que antes. Fíjense lo que significa. Hay menos comunicación, hay menos revistas, circulan menos ideas, se discute nada, no hay un pensamiento que diga hay que buscar caminos alternativos, y se vive lo que se ha considerado la gran conquista de la democracia en muchos lugares, el consenso democrático. La clase política transversal es la clase política que no tiene diferencias internas de carácter ideológico. Que las diferencias son de membretes en términos de atribuciones o organizaciones, pero no hay diferencia de pensamiento. No hay diferencia de pensamiento. Y eso ha sido de alguna manera lo que socavó los empeños que hay que reconocer, los empeños personales, y no con esto quiero decir nada en defensa, pero es un hecho que hay que destacar, los empeños de Michelle Bachelet, de romper con esa clase política transversal, de inaugurar un gobierno que sea un gobierno de la ciudadanía, como se llamó en un momento determinado. Ese proyecto fracasó.
y volvió a caer en poder de esa clase política transversal, donde da lo mismo ser conservador, liberal, marxista, trotskista o lo que sea. Porque todos están en lo mismo, en la limitación del proyecto que se llama de la modernización económica, el proyecto de la libertad del mercado, el proyecto de las exportaciones, el proyecto de la eficiencia productiva, el proyecto, en una palabra, de lo que algunos filósofos en Chile han llamado la nueva dictadura de Chile, la de los empresarios. Tiene sentido. Pero claro, los empresarios no se expresan con los militares, se expresan de otra manera. Pero no hay otro discurso que el que pallique sea ese. Si nosotros comenzamos a hacer una revisión de los términos claves del pensamiento, conceptos como responsabilidad, utilidad, eficacia, son todos calcados en una estructura discursiva que no se necesita mucha perspicacia para darse cuenta que responden al discurso de determinados sectores. Y nos estamos quedando con un pensamiento sin cultura. Estamos pensando fuera de la cultura. Y aquí es donde los valores que algunos de ustedes, algunas de las radios que ustedes están aquí representadas, de origen cristiano o no cristiano, creo que son muy importantes. Porque esa escatología valórica es fundamental. Si sin esa visión, sin esa convicción que dan los valores, no se puede hacer lo que yo estoy aquí semblanteando. Porque estos no son problemas lógicos. La historia no se construye con actos lógicos, no se construye con axiomas, se construye con voluntad, con voluntad, pero la voluntad supone atreverse a ser sujeto, querer ser sujeto, y eso no se hace. Lo que el modelo impide en este momento no es tanto la transnacionalización de la economía, que es evidentemente de por sí muy grave, porque nos estamos quedando sin países, nos estamos quedando sin naciones, y nos estamos quedando sin proyectos, sino que lo que es peor, lo que está detrás, es que nos estamos también quedando sin personas, sin sujetos pensando. Y ahí los medios de comunicación son absolutamente insoslayables en su función. Son mucho más importantes que las universidades. Por lo menos, empresas como las que ustedes representan aquí, que se atreven a hacer lo que son, más allá que el contexto lo permita o no lo permita. Están en y fuera del Estado. Y que es lo que de alguna manera se requiere en este momento para hacer un esfuerzo conjunto, más